Welcome a un nuevo vídeo de lingüística inglesa para hispanohablantes. En esta sesión vamos a hablar de las propiedades del lenguaje. Y el lenguaje es una característica fundamental que nos diferencia de los animales. Y aunque bien es cierto que los animales tienen su propio método de comunicación, no tiene nada que ver con el lenguaje humano. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Bueno, una definición básica y simple sobre qué es el lenguaje es que el lenguaje es aquella capacidad que tiene el ser humano para poder comunicarse. Para llevar a cabo esta comunicación, el ser humano utiliza las lenguas. Y la lengua podría definirse como el sistema de signos manual, escrito o hablado que el ser humano utiliza para comunicarse. En este caso merece especial atención el lingüista Charles Hockett. ¿Por qué es importante Charles Hockett? Muy simple. Charles Hockett fue un gran lingüista que influyó mucho en las teorías sobre el lenguaje. Y en este vídeo vamos a hablar sobre las Unique Properties of Language. Debido a que las Unique Properties of Language o las propiedades del lenguaje son varias y hablar de ellas en un solo vídeo sería muy tedioso, vamos a dividirlo en dos, primera parte y segunda parte. En esta primera parte vamos a hablar de 4 de ellas: displacement, productivity, duality y arbitrariness. Empecemos con displacement. Esta propiedad nos indica que el ser humano puede usar el lenguaje para hablar sobre entidades o acontecimientos que están fuera del acto lingüístico. Es una definición un poquito difícil de entender. Vamos a verlo con algún ejemplo. Esta propiedad básicamente viene a decirnos que podemos hablar de cosas o situaciones que no están ocurriendo en el momento en el que estamos hablando. Por ejemplo, yo ahora estoy en mi casa y estoy hablando con algunos compañeros o amigos y quiero hablar sobre el Museo del Prado. Puedo simplemente mencionarlo. No necesitamos estar allí, no necesitamos estar en el Museo del Prado para poder hablar de él. Ocurre lo mismo, por ejemplo, si quiero hablar de una jirafa. No necesito tener una jirafa aquí a mi lado para poder referirme a ella. Eso también ocurre con el tiempo, ya que podemos hablar de futuro, presente y pasado. ¿Y en qué nos diferencia esto con la comunicación animal? Muy simple. Y es que la comunicación animal surge más como un intercambio entre estímulo y respuesta. Aunque bien es cierto que hoy en día el lanzar de las abejas es una pequeña excepción a esta regla. Continuamos con la siguiente característica, productivity. Esta es una característica muy simple y muy básica sobre el lenguaje. Y entre tú y yo, viene a decir básicamente que el ser humano puede articular enunciados infinitos con unidades finitas. Y además es capaz de entender a aquellos enunciados que no ha visto nunca antes o que jamás se haya encontrado. La siguiente propiedad es duality. Esta característica o esta propiedad del lenguaje nos muestra que el lenguaje humano está dividido en 2 niveles de estructura: el fonológico y el gramatical. El primer nivel es el fonológico, y en este nivel encontramos los elementos mínimos sin significado por sí mismos, conocidos en español como los fonemas. Y en el segundo nivel, que es el gramatical, encontramos aquellos elementos mínimos con significado por sí mismos, en español conocidos como morfemas. Hablaremos de este tema más en profundidad en el apartado de morfología. Esta característica nos muestra que el lenguaje humano es económico y productivo. Pero, ¿por qué es económico? Muy simple. Porque con finitos elementos del primer nivel podemos crear infinitos elementos de los siguientes niveles. Es por esto también que esta característica está relacionada con la propiedad de productividad. Por último, en esta primera parte de las propiedades del lenguaje vamos a hablar sobre arbitrariness o arbitrariedad. Técnicamente, la arbitrariedad dice que no hay una conexión natural entre el significante y el significado. Entre tú y yo, entre las cosas y sus nombres. Esta propiedad está relacionada con la idea de significante y significado, signo lingüístico y realidad o referente. Sin embargo, como este es un tema un poquito más complicado, quiero hacer un vídeo más en profundidad sobre esta idea. Thank you for watching my video. Thank you for staying with me in this session. And remember, you will find links to more information about this topic in the box of the description. I will see you in the next session. Bye!